Fundación CEPAS forma parte del programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras PAOC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La cultura se toma buen sonido con el programa Carretera Cultural. Invitados, entrevistas, datos y sobre todo cultura. Desde ahora comienza Carretera Cultural. Conduce Juan Torres. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la Carretera Cultural, un programa del área de cultura de Fundación CEPAS y que es transmitido a través de la señal Buen Sonido Radio Digital. Este programa es para conversar acerca de actividades culturales, presentaciones de libros, emprendimientos culturales. Y hoy tenemos un invitado llamado don Mario Olivares García. Él es, actualmente es un investigador, historiador local, trabaja en el Centro de Documentación del Pabellón 83 y es un hombre de múltiples oficios, ¿ya? Pero en el segundo tiempo ya se dedicó a ser un hombre de investigación. Acá está la programación del mes de septiembre. Ya hicimos algunas cosillas esta semana. Quiero destacar el conversatorio que tuvimos con la Escuela Baldomero Lillo, en memoria, ¿cierto?, del escritor, valga la redundancia, Baldomero Lillo, que cumplió 100 años de su fallecimiento, un escritor nacido en Lota, conocido por el realismo social. Así que se hizo un conversatorio con los estudiantes, vimos un fragmento de la película, después conversamos del contexto histórico y literario en que se hizo ese libro y esa película, obviamente. También el día viernes 8 se va a hacer una actividad de romería a la tumba de Baldomero Lillo, ahí a través del liceo Baldomero Lillo, a las 11 de la mañana. Mañana viernes, muy bien la persona que me sopló ahí. También está el día martes 12 la inauguración de Memorias Gráficas. Es un trabajo regional que reúne trabajos tanto gráficos como literarios de lo que fue el proceso de derechos humanos. También el martes 12 a las 12, hora espejo, está la premiación del concurso 100 cuentos para Baldomero Lillo. Este cuento lo patrocinó la Fundación CEPAS con el fomento del libro, para, cierto, también hacer un homenaje a la memoria del escritor. Este concurso se hizo para este establecimiento de educación de Lota y Coronel, y a través de concurso y también una mediación literaria para algunos colegios de la comuna. También el próximo martes 13 tenemos la presentación del programa La Carretera Cultural. Ahí vamos a traer al organizador y vamos a leer los cuentos ganadores de ese concurso realizado. Y el sábado 16 de septiembre está la nueva versión de la Carbonada Minera. Ahí en el paseo peatonal, a partir de las 10 de la mañana, van a haber actividades folclóricas, bailes, concursos, venta de artesanía, y también a partir, ¿cierto?, ya a la hora del almuerzo llega esta carbonada, ¿cierto?, para quienes quieran probar la buena carbonada que se hace todos los años ahí, que organizan las agrupaciones culturales de Lota con nuestro amigo Vergara. Don Arturo, También, amigos y amigas, está la publicación de Claridad de la Memoria, con alguna hecho, historia, acontecimiento ocurrido en la zona del carbón, es decir, desde Coronel hasta Lebu. Y también el miércoles 27 a las 19 horas tenemos el programa Miércoles de Letra, conducido por nuestro amigo y encargado de fomento lector, Víctor Muñoz Villa, con 3 panelistas y un invitado, así que cordialmente invitado a participar y a escuchar este programa de Miércoles de Letra. También está la presentación de Los Elegidos el martes 12, ahí en el CFT. Y también Lota Puerta Afuera va a ser 2 actividades, una en Lota y otra en Cañete, así que por Lota Puerta Afuera es una actividad, es una itinerancia, aclaró, de la historia del patrimonio de Lota a través de sus 13 monumentos, una muestra de ladrillo, de la fábrica de ladrillos, y una muestra también de libros editados por Fundación CEPA en torno a la literatura de la zona del carbón. También
usted puede, ahí hay un sello QR con audiopoemas y cuentos. Ahí usted que escanea y puede escuchar cuentos que están en esta plataforma de un concurso, de una publicación que se hizo con apoderados del jardín infantiles, quienes escribieron cuentos y fueron leídos, ¿cierto?, por las educadoras de Fundación CEPAS. Así que cordialmente invitados, ¿cierto?, a poder descargar ese cuento. Ahora, le estaba hablando acá de nuestro invitado, don Mario Olivares García. Él es un hombre que, como les contaba, ha tenido muchos oficios en su vida. Y en el segundo tiempo de su vida, no le gusta el fútbol, a mí tampoco, no es que no nos guste, no lo entendemos, se dedicó a la investigación de la historia de Lota. Don Mario, bienvenidos al programa La Carretera Cultural. Bien, muchas gracias por la invitación, quedé admirado por el hermoso set que hay acá. Sí, una muy buena radio, don Mario. Buen sonido. Gracias por la acogida del director también que nos dio acá. Y bueno, contento de poder estar contigo en este conversatorio, podríamos decir, de las cosas que nos unen, convocan, que nos unen. Y bueno, que tantos años trabajamos juntos también, así es que es un agrado estar contigo, Juanito. Sí, don Mario. Bueno, tiene, como dice, ha tenido varios giros en su vida y comenzó a trabajar el pabellón 83 ahí a principios del año 2000, después del 2006, 2007, ahí estamos conversando, haciendo memoria. Ahí estamos unos años por ahí. La memoria anduvo fallando ahí, pero sí, la primera pregunta que le voy a hacer, don Mario, para que después hablemos de sus libros y su proceso de investigación, ¿cómo influyó o qué tan importante fue usted el pabellón 83 para dedicarse a hacer investigación, a hacer mediaciones, a contar historias, participar en conversatorios y publicar libros? ¿Cuál fue la importancia o qué le produjo el pabellón 83 para que usted diera ese paso y cambiara su vida de distintos oficios a investigador? Bueno, dentro de todo, yo venía de ser músico, había compuesto estas canciones, había participado en orquesta evangélica. Y de eso en ese momento estaba yo. Y cuando llegué al pabellón... Pero está siendo muy humilde en profesiones. Usted fue panadero, fue mueblista, tuvo muchos oficios. Por eso dije, un hombre de múltiples oficios. Sí, la vida uno tiene que saber ganar a la vida. Entonces uno no se puede quedar, si no resulta una cosa, tiene que resultar otra. Entonces hasta que uno se va acomodando a eso. Yo venía de ser supervisor de los proempleos cuando llegué al pabellón. Era un montón de oficios ahí, pero contento de estar en el pabellón 83. Y ahora la pregunta, ¿qué le gatilló, qué le provocó el pabellón 83 para justamente comenzar este camino de convertirse en historiador, investigador, en leer, entrevistar gente? ¿Qué cambio le produjo este pabellón 83? A ver, era un neófito, podríamos decir, en lo que es cultura. No sé ni los significados, solamente yo había estudiado harta historia, así, la historia de Chile, siempre he sido un lector de toda la vida. Entonces, pero honestamente de Lota no sabía nada, salvo que yo había nacido ahí. Entonces empecé a leer, a ver cómo era el centro cultural, qué significado tenía, hasta que me fui metiendo en eso. Y de ahí de repente viene la iluminada que le ve de repente la tincada, como se dice, de hacer cosas. Y ahí me di cuenta que aparte de haber escrito otras cosas, me gustaba mucho la historia. Entonces ahí empecé a ver de Lota cosas, fui aprendiendo, hasta que llegó el momento en que me sentí parte, incluso ya como parte del pabellón. Y eso yo le agradezco a la señora Pamela, a toda la gente que me abrió puertas, a don Benjamín Chao, por ejemplo, que gracias a él llegué ahí, por una cosa anecdótica, llegué ahí al pabellón. Si me da un minutito se la cuento. Yo lo conocí en la Teletón. Nosotros hacíamos Teletón en Lota, y un día
fui para allá y fui a pedir una bolsa porque eran hartas cosas. Hacíamos con el consejo de iglesia a la Teletón. De repente se acerca, le dije, señorita, que yo voy para Lota. Y de repente se ofrece un caballero y dice, perdón, me dijo, yo escuché que usted va para Lota, me ofrezco a llevarlo. Ya, le dije yo. Conversamos, pero nunca nos dijimos los nombres, nos presentamos, en el que conversamos. Incluso mi mamá tenía un casino ahí en el Parque Industrial, lo invité a almorzar, y después nos separamos en Lota, ya, ahí nos vemos, y nosotros vamos a estar en el CFT. Eso fue todo. Y por coincidencia de la vida, después me sacaron el supervisor, y un amigo, el papá de José Luis Moraga, me dijo, ¿sabe, Marilo, por su perfil? Yo voy a hablar con mi hija ya, cuando ella trabaja, me dijo, y ahí va a caer bien usted. Así que fui, fui allá, y me dijo, espere la niña, ¿cómo se llama? La hermana del Pepo. Pati. La Pati, y dijo, espérelo porque el jefe está por llegar. Y cuando dije, ahí viene el jefe, y era don Benjamín, pues yo no sabía quién era, el mismo caballero que lo traje de la Teletón, que me trajo todo el cuento. Pero esa conciencia de la vida para mí me fue como una oportunidad. Y él me dijo, mira, acá estamos empezando, no, y que si hay que barrer el barro, si eso no le quita el sueño a nadie. Le dije, la cosa es que acá. Y después con el tiempo ahí fui aprendiendo, fui leyendo los libros y me quedé a cargo del centro de documentación, hasta hoy día. También quiero hacer un paréntesis ahí. Hace el 4 de septiembre ahí se conmemoró un año más de la muerte de Benjamín, así que Benjamín, nos acordamos siempre de ti. Hay buenas tallas. Hay buenas cosas que pasaron ahí. Así que también el homenaje al primer director y también compañero de trabajo y jefe también, que un primer jefe que tuvo en el área de cultura. Contento, como digo, de haberle conocido, porque también llegaron mis hijos a trabajar a la fundación, de lo cual me siento orgulloso que estén ahí. Por todo lo que significa para mí la fundación, aunque sea externo, pero yo me siento muy parte de lo que es CEPA, porque todos me conocen como el Caballeros Pabellón. Entonces, donde me ven en el centro, ¡ay, va el Caballeros Pabellón! Entonces, tengo como el logo pegado ahí. Lo que me siento orgulloso de ser muy feliz. Claro, cuando don Mario dice externo se refiere a que él está trabajando a través de los programas de empleo. Sí. Y él tuvo, si uno habla, él se reconvirtió en historiador. Él fue una persona que se destacó. No le importó cuál era su empleador, sino que el servicio que estaba prestando y cómo era la mejor manera de contribuir, ¿cierto?, al trabajo y que tiene el área cultura, en este caso de Fundación y del Pabellón 83. Sí, es que uno tiene que ser agradecido, y además que me gustaban a mí los libros. Entonces, cuando vi cosas que fui aprendiendo y fui tomando nota, incluso mi primer computador me lo regaló don Benjamín, que todavía lo tengo, no quiero deshacerla, y le digo, mamá, que un día me lo arregle, porque lo había traído de Europa. Yeah. Entonces lo tengo todavía, y él me regaló mi primer computador, que me sirvió harto. No tenía idea, pero igual me capacité, fui aprendiendo a hacer cosas, y eso no se olvida. Uno no puede andar por la vida y olvidarse de que le tendió la mano, es imposible, no va con mis principios en todo caso. Sí, y bueno, hoy día vamos a conversar acerca, bueno, ya tiene algunos ciclos publicados, libros, y también tiene otros proyectos en camino. Hoy queremos conversar acerca de su libro, bueno, hay 2 libros, Parque de Lota, ¿qué sigue después? Una entrada al paraíso. Una entrada al paraíso, ponerlo pillo. Ponerlo pillo. Y también, cierto, después, hace poco sacó este catálogo de cultura del Parque de Lota. Ahí estamos viendo algunas imágenes del libro del catálogo de cultura del Parque de Lota. En este libro, que está acá, que estará muy pronto a la venta en el Parque de Lota, o con don Mario, ahí está a la venta. Ahí puede encontrar una variedad. Este libro cuenta las historias, cuenta la historia de cada una de las esculturas que están en el Parque de Lota. Mira, ahí está el león. Don Mario, comencemos a contarle a las personas que están escuchando cuántas esculturas tiene el parque. El parque se movió en este momento. Pero entonces la temática. Las temáticas sí, son alrededor de 36, 40 esculturas, vamos a por ahí. Claro, y
hay una que va bien, bueno, no vamos a hablar de los perros, pero sí vamos a hablar de los leones que están a la entrada del Parque de Lota. Esos leones, mucha gente que cree que fueron traídos durante la Guerra del Pacífico, y como decía un personaje, es falso. Eso. Cuéntenos un poco la historia de esos leones que están ahí. Son 2 leones que están ahí, ¿cierto? Uno cazando una serpiente y otro un cocodrilo. Sí. Bueno, si algo caracteriza a Lota son los mitos, o sea, de inventar cosas, de repente, y uno de repente, en el principio me molestaba, porque como estaba medio cuadradito en todas esas cosas, y después me di cuenta de que, bueno, no tiene derecho, no está la obligación de saberlo, ¿me entiendes? Y ahí ya me fui centrando yo. No tenía la obligación de saberlo, pero sí había que leerlo. Entonces, una de las falencias que tiene el lotino común es que no lee. No lee, al menos de su historia, otras cosas, pero... ahí, nuestro coordinador de piso ahí también soplando algunas cosas. Pero sí me di cuenta de eso. Entonces la idea mía era de cómo voy a explicar esto. Yo estudié teología, entonces apliqué el mismo sistema en los libros. Entonces primero trabajar en línea de tiempo. Y ahí nos damos cuenta que en los libros de Marcial Aracena, por ejemplo, que da muchos datos de ese periodo, y otros más, de que, por ejemplo, cuando se hace la primera casa Cousiño, los leones estaban en cada esquina, o sea, en los 4 estaban en cada esquina. ¿Del palacio? En el palacio, en el fermo, en el antiguo. Después dice mismo que cuando no lo habían sacado, dice, pero en el muelle, dijo, hay 2 esperando. ¿Entiendes? 2 esperando. Y después queda hasta ahí, pum. Pero sí, esos fueron traídos de Francia. Los leones no son del Perú, sino que los trajo los Cousiño Lion. Ellos trajeron esos leones. Unos que están en Providencia ya, pero los que están acá fue los que llegaron al... Claro, en Tobalaba, ahí entrando en Tobalaba de Santiago, sí. Ahí hay uno también, hay un león ahí. Sí. Y la posición es distinta, sí. Entonces uno cuando ve los de acá, la serpiente y el cocodrilo son de Lota, no están en ninguna otra parte. Inclusive cuando se va a hacer un estudio a Valparaíso, porque también había hartos leones ahí, decía que este era un traído del Perú, y no cuajaba mucho el tema. Solamente era de que habían llegado leones a Lota, pero no, incluso los otros 2 son los que están en la puesta de los leones. Sí. Y el material, don Mario, ¿de qué mal se construyeron estos leones? Y también hay escultura, hay fierro fundido, hay bronce, hay arcilla. ¿Cuáles son los materiales? De hierro fundido. Los leones son de fierro fundido. Todos los materiales que están, salvo el Caupolicán y la primavera que está a la entrada del parque, que es cerámica de Lota. Es la cerámica de Lota. Esos fueron hechos acá en Lota, entonces. Acá en Lota, sí. Entonces igual son esculturas valiosas en el sentido del... Por eso que le puse la primera. del valor. Sí. Otra historia que se nos contó es que es por el parque, ¿cierto? Bueno, usted ha hecho guiaturas, o hace referencia a mí, también hago guiaturas, y uno siempre hace el hincapié de cuando cuenta la historia, dice, ahora vamos a contar algunas cosas que están dentro de las creencias o de los mitos de Lota, y uno ahí va jugando entre la historia y el mito. Pero el Parque de Lota, ¿cuándo se empezó a formar? Yo aquí leo la página 9, que ustedes van a leer cuando adquieran este material. Van a leer que el parque fue delineado por el paisajista inglés Barclay, ¿eh? Sí. Entre los años 1862 y 1873. Sí. O sea, 1862 estaba todavía, Mateo Cousiño estaba vivo. Mateo Cousiño murió en el año 1864. Entonces, ¿cuándo comienza el parque a crearse? A ver, don Matías elige el terreno, lo escarpa para a futuro que viviera su familia, porque, a ver, ¿cuál era la región? Pongamos hipotéticamente que va una persona ahí y ve el lugar. Entonces, yendo de este a oeste, bueno, acá tengo el muelle,
acá están las minas. Entonces, aquí me voy a colocarme porque cuando me levante la mañana voy a mirar a esto y voy a mirar a esto otro. Así, más o menos, esa es la idea. Y deja eso ahí. Don Luis Cousiño dijo, no, como que no interviene mucho ahí en el tema del parque, es más la señora Isidora. Entonces la señora Isidora ve cómo era, entonces era la cosa que ella quería. Don Luis, aparte de eso que tuvo un buen tiempo antes de morir en Perú enfermo, entonces la señora Isidora ya tenía el control. Don Luis hizo cosas, pero la que toma lleva la batuta de la señora Isidora, que entre paréntesis fue la mujer más rica de América, del mundo, porque tuvo las minas de carbón, las minas de plata en el norte, las forestales, el cobre. Entonces, inversiones en inmobiliaria, tiene una cantidad de fondos. Yo no sabía, entonces, cuando no solamente acá, sino que estaba en el sur, en la zona central, por los viñedos. Inclusive don Matías compró un viñedo en Tomé, tuvo también una cosa ahí. Entonces uno a medida que uno va estudiando, se va encontrando cosas. Entonces uno la va añadiendo. Ahora el discurso del libro está hecho, pero sí cuando preguntan eso uno dice ya, Isidora mantuvo el control y fue ella la que empieza con esto, porque por ejemplo, el primer palacio de Ferma no le gustó. Así es. Ferma se lo había recomendado a don Luis. ¿Ah? Entonces no le gustó el diseño porque ella era de estilo francés, era el estilo rococó, el chantilly, una cosa así. Pero en cambio el Ferma era de estos castillos tétricos suizos, vieneses, así como escondidos. Entonces a ella no le gustó y le manda a botar los 4 frentes. Y ahí trae a Beguaniniu, que sí era un arquitecto de estilo francés que dio en el gusto de la señora Isidora. Y él coloca los leones como al estilo europeo a la entrada de los palacios o de las mansiones. Claro, quiere una forma también, según un mito antiguo, para espantar a los malos espíritus. Sí, ahí, los animales siempre. Claro. Y entonces quien la llevaba era la señora Isidora, y ahí empezó a preparar a su hijo Carlos Cousiño. La señora Isidora, perdón, ella tuvo el tino, voy a contar un poquito más atrás. Oye, nomás. Cuando ella llegó acá llegaron jóvenes y fueron muy contemporáneos. Bueno, fui con Thomson Matthews, padre. Y a ella se le había muerto el hijo mayor. ¿Ah? Entonces ella en una cena donde la familia Thomson Miller, ella conoció a un niñito. Y dice que se le apegó tanto que lo sintió como de ella y le tomó cariño. Y ese niño fue Thomson Matthews, hijo. El administrador. Thomson Matthews. Hijos. Matthews Miller. Sí, el hijo. ¿Sí? Él y ojo, pero él hizo una carrera. Claro, porque se fue a trabajar a Valparaíso con. Pero ¿cómo empezó Thomson? Claro. Entró de junior. Claro, sí, entró de junior. Entonces. Pues hizo carrera. Eso es importante porque no importa de dónde uno comienza, lo importante es cómo quiere terminar. Es el camino. Es el camino. Es el camino que uno hace, el que dice en qué te conviertes. Entonces, quien lo puso al tanto y lo fue guiando a don Carlos Cousiño acá fue don Thomson Matthews, hijo. Sí. Llegado en el Colinda, familia, cierto, y llega a Inglaterra. Entonces, a ver, él no fue, los Thomson no venían en el Colinda. Ellos llegaron por otra medio acá. Pero el fin que ellos tuvieron, o sea, lo que vienen acá, cuando se quería contratar personal especializado en cierta área, Thomson Matthews también es especializado en los ladrillos. Aparte de la mina, el ladrillo, porque él fue el que empezó con la fábrica de ladrillos. La fábrica de ladrillos. Que también era producto de la arcilla refractaria, que era rica en los terrenos de el ojo. Entonces, estos tipos eran muy inteligentes porque tenían la expertise de trabajar en minas de carbón que eran muy parecidas a las de Lota. Entonces eso le facilitó el terreno porque
también estaban en profundidad, también tenían el problema acá que era que hacía mucho el carbón cuando lo sacaban. En cambio ellos eran expertos en dotes, sacan los premios que le llamábamos uno, los grandes cosas que tuvieron que aprender. Con la llegada del Colinda, la gente del Colinda es muy importante porque viene a satisfacer una necesidad que tenía Matías de gente que experimentaba en carbón. Claro, llegan temprano, las minas de carbón fueron del 52, yo les seguía en 54, 56 llega más o menos, ¿cierto? No, el 54, y en el 56 ya estaba ya dando frutos, porque ellos prepararon gente, por ejemplo, la familia Miller, un joven de ellos era como maquinista. Entonces don Matías le puso como a cargo de eso, de enseñar a otros. Cada uno tenía un rol de experiencia, la experiencia vale y se copia, y los mandó a hacer diferentes cosas que fueron agrandando y en una de esas después, no tanto, después llega don Guillermo Rabí. Estamos conversando con don Mario Olivares acerca de su libro Parque de Lota, una entrada al paraíso, y el libro catálogo del Parque de Lota. Vamos a ir a un espacio comercial y volvemos al tiro. Estamos de vuelta acá en el programa La Carretera Cultural. Hoy estamos conversando con don Mario Olivares García. Él es investigador, historiador local, trabaja actualmente en el Pabellón 83, conversando acerca de los libros que ha publicado. Vamos a conversar de dos libros. Estamos conversando que uno es El Parque de Lota, una entrada al paraíso, y el libro, ¿cierto?, catálogo de la escultura del Parque de Lota. Queremos saludar a quienes nos están viendo. Don Mario Olivares, está Angélica Pérez, está viendo el programa, gran aporte de nuestro centro de documentación. Saludo al Ciro Benjamín, dice ella. María José Olivares saluda a don Mario. Angélica Beltrán, ella nos está viendo desde Temuco, de Lebu, pero de Temuco, escritora ella también. Que noble relato. Víctor Muñoz Villa, saludos a don Mario, gran aporte para nuestra comuna lotina. Acá Ricardo Ceballos también nos pone una observación, la bolera al tiro más larguita. Andrea Tor también nos saluda, a don Mario y a usted. Estos lentes no son tan buenos para leer, así que aquí vamos a poner la imagen. Dice: con respecto a los leones en los pórticos, no es tan correcto decir mito antiguo, es mucho más que eso, ya que la cultura Sumer, eso es Babilonia, o Susa, o en Egipto, se usaban estos animales con el mismo propósito de cuidar a las puertas de acceso a la ciudad y atemorizar a los sitiadores enemigos con siglos. Esto fue derivando con conceptos más estéticos. Bueno, nosotros dijimos que el mito era que fue traído del Perú, pero sí dijimos que se usaban para protección de los pórticos. El templo de Faraón, sí, tenía 2 leones gigantes ahí a su... Vuelvo al tiro. Siga conversando, sí. Que se me perdió la señal acá. Bueno, se agradecen los saludos a toda la gente que está viendo el programa, porque la única forma de poder ir aclarando ciertas cosas. Yo quiero aclarar una cosa, Juan, que es el nombre del parque, el del libro. Ya. Todos me preguntan, Tomás, adelante. ¿Por qué se llama Parque de Lota, una entrada al paraíso? Leyendo un libro de Rubén Darío, Azul. Ahí me gusta. ¿Qué cosa no se leyó? Bueno, resulta que el hijo del presidente Balmaceda, Pedro Balmaceda Tora, era un gran escritor. Y el presidente Balmaceda era mecenas de Rubén Darío. Yo leí todo eso e incluso le buscaba trabajo en los restaurantes de Valparaíso para que de mesero, así, para que se financiara, porque el hombre no era de grandes recursos, aparte de ser muy inteligente. Entonces, cuando Pedro Balmaceda Toro lo protegió la familia Cousiño aquí en el parque, en el tiempo de una revolución, estuvo viviendo ahí en la casa de la administración. No sé si sabías eso. Entonces, él escribe una carta a Rubén Darío en el libro Azul. De ahí pilla esa parte, dice... Le explica cómo, y es una muy buena descripción hasta de los animales, las cosas que habían bien escaseas, son como 3 o 4 hojas, parece. Y decía,
estar en el parque de Lota es como estar en el paraíso. Por todo lo que le escribe para allá. Entonces, le provocaban esas sensaciones, como estar en el paraíso, las hojas, un montón de cosas. Y de ahí yo tomé esa parte de Lota, una entrada al paraíso de ese. Y lo coloco al final del libro también, cuando coloco ahí la entrevista o de dónde saca la información, porque hay que colocarla. Sí, hay una foto antigua ahí del parque que muestran ahí que era un poco distinto, habían varias cosas que no están hoy en día. Quizás la impresión de ver como esos microclimas, esos paisajes que se construían al interior, esas composiciones que mezclaban la naturaleza con alguna arquitectura, hacía que fuera algo que no fuera visto. Es que eso era importante porque ahí se da cuenta de que los propietarios no eran cualquier persona que traían a cualquiera a trabajar. Por ejemplo, trajeron al Mr. Barter, O'Reilly y otros más que eran especialistas en sus ramos, entonces no venían a experimentar acá. Entonces, yo quiero esto, lo mismo que Arana Bórica cuando hace el diseño del Parque O'Higgins. Lo trae Luis Couceño, entonces no trajo cualquiera, entonces, por decirte alguna cosa. Entonces había que traerlo mejor, y como tenía los medios para traerlo y mantenerlo, se hacían como los especialistas diseñaban. Claro, ellos podían traer a quien quisieran en aquella época, Claro. tenían el conocimiento, Y el buen contacto, gusto. claro. Entonces, cuando se diseña el acceso principal desde el pórtico hasta donde ya está el palacio, también se abren dos caminos, donde está la escultura de la primavera que entra ahora al parque, se van así. Entonces uno va al entrada principal del parque y el otro va al costado donde era la salida de vuelta. ¿Entiendes? ¿Te fijabas en eso? Uno entraba y el otro venía. Entonces Se entra por la derecha y se sale por la izquierda. Sí. Claro. Entonces también ellos tenían, cuando diseñan el palacio en ese periodo, se veía el amanecer, el atardecer, se veía la isla Santa María, en fin, era hermoso, y aparte del diseño de los jardines, de las plantas. Bueno, la señora Isidora también, como anécdota, en uno de sus viajes ella pasa la isla de Pascua, y ella venía de Oceanía, de esos lados, y traía animales, y en la isla de Pascua no había vacunos ni caballos, y ella le regala lo que trae ahí, parte de lo que trae se lo deja a los caballos, las vacas, los toros, las ovejas. Entonces ella la deja como donación, y otra persona que se encontró en eso describe, quizá la señora Isidora nunca supo que escribieron eso, pero sí otro que estaba ahí también venía en otro barco, describe el sentir de la opulenta señora Couceño. Mire, historias que no se saben, Claro. o detalles que no se saben. Don Mario, con respecto a la escultura que estamos viendo de nuevo, ahí está también el niño de la espina, ¿es así el nombre? El espinario, como también se le dice, sí. ¿Cuál es la historia? Bueno, cada una de estas esculturas tiene una historia, una razón de por qué está ahí. Claro. Comencemos con alguna, pues, quizás con el niño de la espina o el espinario. Sí. Comencemos con eso y después pasamos a las 4 estaciones. Ya. ¿Y por qué las 4 estaciones? Porque también en Lota estuvieron las 4 estaciones en la Plaza de Armas. Ya, comencemos con el niño. Bueno, el niño del espinario es un relato de muchos siglos atrás. No sé cuándo están los romanos, parece una cosa así. El hecho de que un general le manda con un testimonio de que era como una carta. Entonces le dice que no se detenga por nada hasta que entregue el testimonio. Cuenta la leyenda, dice que el niño corrió, y cuando llegó, entregó, y ahí se sienta a sacarse la espina que traía en el pie, en la planta del pie. Y supo el general que le mandó el sacrificio del niño, que le mandó a hacer a esculpirlo en mármol. Quedó en el Louvre, en el Museo Vaticano, o en el Louvre, no me acuerdo.
pero uno de esos está ahí, no. Ahí leemos el libro para salir Sí, de la duda. sí, pero él fue premiado por eso en mármol. El original es el mármol. Y ahí está, bueno, y ahí el estilo que se hace también de los vértices o de los ángulos, porque la posición del niño tiene como 3 ángulos. La posición así, al lado, es como viene el estilo de como se esculpió el niño. La Espinario. composición áurea, como se llama. Sí, sí, pero esa es la historia del niño del Espinario. Ya con respecto a las esculturas de las 4 estaciones que están en el Parque de Lota, también lo vieron en la Plaza de Armas. ¿Cómo fue eso? A ver, las 4 esculturas están divididas son 4 esculturas, sobre todo de las estaciones del año. Están son las de Marilyn Monroe, que está en el invernadero, y las otras son las que están Comiéncenos, ahí tiene el libro, así que... No me quiero equivocar. Ahí tiene el libro, estamos... Ya están todo esto de... Ernest... acá está. Bellows, Moreau... Hay unas que son parecidas. Ernest Carrier, esas son de la Ernest Carrier invernadero. Las 4 esculturas son Ernest Carrier. También en la fundición de Durrell. Vale. ¿Ah? Y la otra escultura que están en la hondonada es Martín Muro. Ya. Son distintos autores entonces. Claro, son distintos autores. Se usaba mucho en esos años, sobre todo los fundidores, de las estaciones del año, y como también las representaciones, ya sean animales, de cosas así. Sí, ¿y por qué se hacían, disculpe la pregunta, pero tan inocente, pero por qué se hacía, tenía un significado que estuvieran las 4 estaciones? Porque yo la primera vez que conocí las 4 estaciones fue en la Plaza de Armas de Lota cuando era niño. Ya, pero cerámica. Claro, era en cerámica. Pero no, y después más grande fui al parque y las vi en el parque y dije yo, pero ¿cómo? Dije yo pensé que las culturas eran únicas, no se repetían. No. Entonces tienen una razón de ser, las 4 estaciones traen abundancia, prosperidad. Eran alegorías. Alegorías. Alegoría, entonces una representa la primavera, otro el invierno, otro el verano, el otoño. Las otras que también son de la misma. Acá están. Muro, otoño, Marilyn Monroe. Representaba el otoño, pero ahora con otros elementos. Por ejemplo, otoño en la del invernadero sale con una copa y un gancho de uva. En cambio acá aparece con un tremendo racimo de uva y con el elemento que cortaba. ¿Entiendes? Entiendo. Eran distintos. Y por ejemplo, invierno aparece con un rebozo en el invernadero, pero acá el invierno de Muro tiene un rebozo acá, pero tiene un brasero a los pies, que aparece ella y representada por una mujer. ¿Ah? Ahí calentándose. La otra era primavera. Primavera aparece con una corona de flores en sus manos, abajo en el invernadero. Y acá aparece con un ramo de flores, en el invernadero, y abajo en la hondonada aparece con una corona de flores en sus manos. Entonces, eso es lo que caracterizaba verano. Verano aparece representado por una mujer, en el invernadero, pero acá aparece por un hombre. ¿Qué es lo que era el verano? La trilla del trigo. Entonces aparece con una espiga de trigo y la cabilla de cortar. Eso es lo que, diferenciaban la escultura. También hay otra escultura de sirenas está Neptuno también. Sí. Ahí hay una cerca de donde están también la gruta. También esa escultura representan algo dentro del parque. Neptuno y Anfítrite, son como los dueños del mar. Neptuno
Hay una perdón. Hay agüita ahí en Don Mario, ¿eh? Hay un permiso. Lo esperamos ahí. Neptuno era muy mujeriego, para variar. Sí. Pero Anfítrate, y ellos tuvieron un hijo que era Plutón. Y resulta de que era tanto, se iba, volvía, pero había un problema, que Neptuno era estéril. Le pasaron el voz con el hijo. El buen chileno. Entonces esa fue la venganza de Anfítrate. Yeah. Pero sí, todos ¿sabes? Son mitos que son de los griegos, que son especialistas en esos tipos de cosas. Con respecto al libro, hemos conversado harto. El libro, el Parque de Lota, esta entrada al paraíso, ¿cuántos tipos de lectura ofrece? Ofrece una lectura actual donde uno puede recorrer el parque, bueno, uno se lo lee, ¿cierto? Sí. O lo puede llevar ahí sí. De la mano al Parque Lota, hacer el recorrido. El libro permite que nosotros conozcamos y hacer una autoguiatura por el parque. O también permite que uno pueda hacerse, como decía usted hace un rato atrás, una línea de tiempo, o sea, recorrer el Parque Lota en dos dimensiones, por decirlo de alguna manera. Una, recorrido actual con lo que hay, y otra, un recorrido por la historia del Parque de Lota. Ese tiene una cierta dualidad en cuanto a la interpretación del libro. Entonces la idea era de que la persona entra al parque, puede abrir el libro, y va a recorrer todo el espacio. El libro te ha enseñado en los lugares exactos, ¿no? Entonces va de uno, va de la primavera, después a poesía, después entra a arquitectura, después entra a las 4 estaciones, después entra a la pileta donde está la Venus, y al frente está la alegoría de la música, y así. ¿Ah? Entonces la persona lo va a ver. Pero también está lo que significa cada elemento. Y lo otro, cuando uno llega a la pileta central o al invernadero, ¿qué es lo que mira atrás? Tiene el meteorológico. Entonces te obliga cuando tú giras, te encuentras con el meteorológico. Y el meteorológico era tremendamente importante. No, importantísimo. Claro, cuando uno lee la opinión de Lota, ahí uno encuentra hartas referencias al estado del tiempo, entre algunas cosas. Sí, el pluviómetro, claro, cuando iba a llover y todo eso. Claro, pero era cada 15 días o cada un mes, pero sí entregaba información del clima en aquella época ahí. Cosas que en otras ciudades no había, ¿no? Tampoco el faro ahí, el Punta Lutín, que también. Y el faro que está instalado ahí, ¿de qué periodo es? No, ese último. Yeah. Porque, por ejemplo, aparece uno como con una llama, que era un reverbero. Yeah. Después aparece dos tipos de faros más, hasta el actual. O sea, han sido como cambiados por el tema tecnológico, me dice. Exactamente, claro, exactamente. Claro, exactamente. Creo que una vez leí que era un faro que tenía como 150 años. Sí. Ahí en la punta de Lutín, abajito está el cementerio de los pescadores, el simbólico. Entonces, ya, me aclaró, porque yo pensé que el faro había sido igual siempre. Inclusive era un reverbero de que se sacaba de una bomba que estaba en el Chambeque, un poquito más largo. En el Chambeque, ¿cierto? Subían y calentaba el agua para los baños, porque tenía una llama arriba a gas. Porque en ese tiempo, cuando se hace ya estaba la fábrica de gas, que alumbraba el parque, algunas cosas de ahí, pero también era un reverbero. Por eso que tenía como una ampolla, y se calentaba el agua. Inclusive decían de que incluso calentaba el agua abajo donde estaba el embarcadero, ahí en el muelle donde vivían, que había unos pabellones de la gente que trabajaba ahí. ¿Cómo se llaman esto?
Estaban en el embarque. Sí, como hicieron, Sí, lo hicieron. Y eso, y agua caliente, entonces bajaba de arriba. Entonces justo encontrando una cosa me encontré, bajaba de arriba el agua caliente como también al palacio. Mire, ¿Sí? era un palacio bastante moderno, bueno, era un palacio. Yo pienso que el concepto ahí de palacio que se construyó fue un palacio que durara para siempre, ¿no? Y porque ahí también está la creencia, o se dice, o se acusa de que ese palacio finalmente fue demolido. Porque si bien enfrentó el terremoto del 39 y después del 60, que fue el palacio no estuvo en buenas condiciones. Estuvo en buenas condiciones. ¿Qué se echó a perder del palacio que ameritaba ser demolido? Era muy caro. No sé, la compañía tenía el dinero para mantenerlo, y estaba manteniendo el parque. Uh-huh. Entonces, acuérdate que en ese periodo estaba la administración en el palacio. Y eso lo describo en el libro. Sí. Estaba la administración y ¿cómo se llama? El Fito Ceballos, el papá de los... Don Nino Ceballos. Don Nino Ceballos, como es conocido así. Papá de los jugadores de fútbol. Sí. Él conoció el palacio. Sacó un libro también, 100 años del deporte en Lota. ¿Sí? Entonces dice que lo llevaron castigado a él. Y ahí estaba el abogado que estaba a cargo de todo lo que era deporte y otras cosas más, y lo mandaron castigado ahí con otro más. No voy a contar la talla que fue, pero lo mandaron castigado. Y él dice que entra, dice, ¿sabe? Y dice que las pasamanos eran como oro, don Mario me decía, brillaban como oro, y era bronce. ¿Ah? Lo mismo que el techo era de bronce. Entonces dice que cuando pisamos nosotros la alfombra, parece que nos hundíamos hasta los tobillos, don Mario me decía, era precioso. Con todo lo que me retaron y me quedé, me dijo, con lo bonito, bonito del parque. Del palacio en su interior, las lámparas, las copas, me decía, brillaba todo. Don Mario, era una cosa que nunca me podía olvidar. Hay una pregunta que me hicieron con respecto al Palacio, don Mario. Isidora Goyenechea vivió en el palacio. En ningún momento. No vino nunca a dar su vuelta, a ver cómo está quedando. Sí, ahí porque ella dirigía la orquesta de la construcción. Ya, pero ya sí, vino a Lota, miraba si estaba construyéndose. Mire, yo tengo cierta duda porque en uno de mis trabajos que está ahí, dice que ella venía, en un diario de la época, dice, se va de vuelta la señora Isidora después de haber estado como 6 meses reposando en Lota. O sea, toda la época estival la pasaban en Lota. Sí, para allá voy también. Sí. Entonces, el palacio no era la única vivienda que estaba en el parque de Lota. No, pues si atrás, después que se hace el palacio, en una foto se ve estaban las otras habitaciones detrás. Vivienda, ¿cierto? Sí. Ya. Varias atrás por el lado, entrando acá, mano derecha, izquierda, ahí estaban las habitaciones de la servidumbre y otras más. En el libro de Martín Palma hay una foto que no sé si es del parque de Lota. ¿Ahí sale en el libro? Sí, la de Martín Palma, la que sale. Martín Palma, esa foto. Sí, esa foto. Porque esa también era una casona más o menos grande que había ahí. Grande. Sí, entonces ahí vivían. ¿Sabes lo que había en los frontis? Estaban los 2 perros en el frontis de la casa. Por arriba los perros. Sí, los famosos perros estaban en desaparecidos. Y los leones estaban a ras de piso, no estaban en estos que tienen ahora ahí el cuadrado así, el cajoncito. No, estaban a ras de piso, los leones. Y eso, parte de la historia que uno puede encontrar en este libro, ¿cierto? Permiso. Claro, acá está el libro, ¿cierto? Este libro de que estamos hablando acá. Parque de Lota, una entrada al paraíso. No, acá, aquí mi amigo periodista acá, que está ahí en los controles dicen, verdad. Ya está autografiado, de hecho está a punto de ser autografiado. Y también tenemos este libro que está acá, que es el catálogo de la escultura, imágenes que estamos viendo ahí en las pantallas de este programa, ¿cierto? De Buen Sonido. Sí, obviamente.
Acá el hombre hizo las inversiones, nuestro amigo Armando, para tener este libro que es lo correcto, ¿ya? 29 esculturas tiene el parque. 29 esculturas, ¿cierto? 29. ¿Y fueron fundidas dónde, don Mario? Bueno, distintas fundiciones. Aquí voy a apelar al torpedo. Para eso el libro. Para el libro, ¿cierto? Para eso el libro, pues, sí. Bueno, el catálogo, en el parque que hay esculturas originales, 6, 12, 13 esculturas originales. Que fueron hechas en la fábrica... En Francia. En Francia. Francia, sí. Ahí estaba distintos fundidores, JJ Dussel, Turén, Valdeons, y otra más que se me está. Don Mario, ya estamos llegando al fin. Siempre falta tiempo. Siempre falta tiempo para conversar en estos programas. Quedan unos minutos para que usted se pueda despedir. Bueno, agradecido de la invitación. Quedé encantado con el estudio. Cada vez felicito a Armando. Armando, maravilloso, lindo. Y agradecer a todos los que estuvieron atentos al programa, a la gente de la Fundación. Gracias por invitarme y estuve a disposición, porque no es de unas cosas que podemos conversar. Hay hartas cosas que uno puede conversar en la historia de Lota. Así que gracias, Juan, por haberte acordado de este servidor. Muchas gracias. De nada, don Mario. Siempre que sale un libro y es un aporte a la comuna, es necesario conversarlo para que las personas que nos ven, que nos escuchan, tanto ahora en directo como quienes más adelante pueden reproducir este video que va a quedar ahí en la página, ¿cierto?, de Buen Sonido, es necesario. Son conversaciones necesarias, temas necesarios, porque contribuyen a mejorar más nuestra cultura acerca de nuestra historia acá en la zona del carbón. Estamos llegando al final de este programa, La Carretera Cultural. Este es un programa del área de cultura de Fundación CEPA y Centro Cultural Comunitario Pabellón 83. Que este se transmite por la señal de Buen Sonido, Radio Digital, y contentos, ¿cierto?, de poder tener este espacio y poder conversar, dialogar con distintas personas que contribuyen, ¿cierto?, a mejorar nuestra historia y también mejorar, ¿cierto?, la lectura que hablamos, que le hace bien. Así que muchas gracias y nos estamos viendo ahora el 13, miércoles 13. Diga, don Mario. ¿En el pabellón podía visitarlo? Sí, vaya al pabellón, allá también lo pueden encontrar. Ya, nos vemos el miércoles 13 de septiembre. Chao.